Dios les bendiga a todos. Yo quisiera compartir en este video sobre uno de los versículos más difíciles de interpretar del Nuevo Testamento. No solamente ese versículo, sino también todo ese capítulo. Y estoy hablando de Romanos 5:20. Y yo quisiera compartir mi opinión, no porque yo tenga la interpretación correcta, absolutamente no. Sino más bien porque pues quisiera expresar mis pensamientos. Así que ese es el punto de este video, compartir mis pensamientos sobre Romanos 5, 12. Y es un versículo que nos enseña la condición actual del hombre en este mundo, y también nos enseña sobre la necesidad que tiene el ser humano de un Salvador, Jesucristo. Dice así Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice así la primera parte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y cuando yo leo esa primera parte del versículo, lo primero que viene a mi mente, o lo que resalta en el versículo, es la palabra pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué quiere decir pecado? Pues si yo pudiera dar una definición sobre el significado del pecado, yo diría que el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios, o la infracción de la ley de Dios, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley también, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿El pecado qué es? La infracción de la ley. El apóstol Pablo añade en Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa es otra dimensión que el apóstol añade a esta definición, que la ley nos da el conocimiento del pecado. ¿Y qué quiere decir Pablo con estas palabras? ¿Cómo así que la ley nos da el conocimiento del pecado? Pues simple, la ley de Dios nos dice no matarás. Y si la ley de Dios o este mandamiento nos revela el conocimiento del pecado, eso quiere decir que el pecado tiene que ser lo opuesto a lo que dice la ley de Dios. Entonces, en este sentido, el pecado sería matar o quebrar esa ley. Si la ley de Dios nos dice que no cometerás adulterio, y si esta ley nos revela o nos da conocimiento del pecado, eso quiere decir que el pecado es lo opuesto a esta ley. Y en este caso, el pecado sería cometer adulterio o quebrar esa ley. Entonces, en ese sentido, la ley nos da conocimiento del pecado. Y en el Antiguo Testamento, originalmente, en cierto sentido, el propósito de la ley había sido traer vida a las personas. Si tú querías ser salvo, si tú querías obtener la vida eterna, lo único que tú tenías que hacer era cumplir la ley al pie de la letra. Era jamás quebrar ninguno de los mandamientos de la ley. Pero eso era una imposibilidad. ¿Por qué? Porque el ser humano, en su condición actual como pecador, por esa naturaleza caída, por esa naturaleza que lo hacía muerto espiritualmente y totalmente incapaz de cumplir la ley de Dios, en vez de la ley que había sido dada a los israelitas, en vez de traer vida, la ley traía muerte, y al mismo tiempo apuntaba a la necesidad del hombre de poner su fe en la obra redentora de Jesús en la cruz. Entonces, en ese sentido, la ley originalmente había sido dada a los israelitas para traer vida, pero por la condición espiritual del hombre era imposible que la ley trajera vida, más bien traía muerte. Y en otro sentido dice el apóstol Pablo en Romanos 7:20, él dice así, que la ley se introdujo, como yo dije, en cierto sentido, en cierto modo, para traer vida. El apóstol Pablo añade en Romanos 7:20, para que el pecado abundase. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo con esas palabras, que la ley se introdujo para que el pecado abundase? Pues el hombre, al darse cuenta
de su inhabilidad de cumplir la ley. El hombre, en vez de la ley servir para no permitir que abundara el pecado, lo que la ley iba a hacer era que iba a permitir que el pecado abundase. Y la mejor manera de ilustrar esto es con un ejemplo. Digamos que un hombre está manejando en un carro con su esposa al lado y el hombre no es cristiano y va pasando una mujer que es bonita y el hombre siente deseos de mirar a esa mujer y de desearla, y el hombre sabe que esa acción está mal porque eso sería cometer pecado. Puede ser que el hombre se abstenga de pecar cuando se acuerde que estaría mal si él desea a esa mujer que no es su esposa, pero por su naturaleza caída y por su condición espiritual que está propensa a pecar y que es incapaz de mantener la ley, que hace que él sea incapaz de mantener la ley por completo. Eventualmente él va a quebrantar esa ley. Y aunque él sepa que codiciar es malo y que la lujuria está mal delante de los ojos de Dios, por su condición como ser humano caído, por su condición carnal, por esa naturaleza pecaminosa dentro de él, en vez de la ley contenerlo, más bien esa ley va a hacer que él peque y peque y peque y peque, pero no porque la ley sea mala, sino por la condición espiritual muerta y caída del ser humano. Entonces, en ese sentido, la ley se introdujo para que abundase el pecado. Y como ya dije, cuando el hombre viera que el pecado abundaba, cuando él intentaba cumplir o guardar la ley, eso le iba a llevar a que pusiera su fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces dice el apóstol Pablo, por tanto como el pecado, y acabamos de definir el pecado con respecto a la ley, por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre, cuando Adán pecó, se introdujo el pecado en el mundo. Y sigue diciendo, y por el pecado, la muerte. Y cuando Pablo dice la muerte, se refiere a muerte espiritual y muerte física. Cuando cuando Adán pecó en el huerto del Edén, inmediatamente él murió espiritualmente. Y esto es reflejado porque después de su pecado, Dios viene al huerto y la voz de Dios se empieza a pasear, dice el autor de Génesis, en el huerto del Edén. Y la voz de Dios se pasaba y llamaba a Adán, Adán, ¿en dónde estás? Adán, ¿en dónde estás? Y esto reflejaba de que en ese momento, porque Adán había cometido pecado, había muerto espiritualmente. Eso reflejaba la distancia tan abismal que había entre el hombre y Dios en ese momento. Y eventualmente, en unos capítulos más adelante en el libro de Génesis, Adán muere. O sea que el hombre murió espiritualmente y también físicamente, dice el apóstol Pablo en el versículo 12. Así la muerte. Y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Lo mismo que experimentó Adán. Esa muerte espiritual y esa muerte física es lo mismo que experimentan todos los hombres al nacer. Por cuanto todos pecaron. ¿Cómo es posible que todos los hombres experimenten la muerte espiritual y eventualmente la muerte física? Por cuanto todos pecaron. ¿Cómo Pablo puede decir esas palabras cuando antes de que o cuando un bebé nace ni siquiera ha cometido pecado? Pues por el simple hecho de que la desobediencia de Adán es contada a todos sus hijos que iban a venir después de él, a toda su descendencia. La culpa de Adán es contada como culpa a todos los hombres que eran descendientes de Adán, por el simple hecho de que Adán era nuestro representativo. Él representaba a la raza humana. Él es nuestro padre, por decirlo así.
Entonces, en ese sentido, Dios vio que todos los hombres después de Adán iban a nacer muertos espiritualmente, con una naturaleza caída, y que iban a estar culpables delante de Él, por el simple hecho de que el pecado de Adán iba a ser contado como pecado a todos los hombres. La desobediencia de Adán a todos los hombres, la culpa de Adán, Dios iba a culpar a todos los hombres. Entonces, en ese sentido, por cuanto todos pecaron. Así que el problema fundamental del hombre es el pecado. Es el hecho de que el hombre nace con una naturaleza caída. Es el hecho de que el hombre nace muerto espiritualmente, sin la posibilidad alguna de él hacer algo por sí mismo para estar bien delante de los ojos de Dios. Y este pecado que se introdujo por la desobediencia de Adán y esta muerte que vino después de esto, afectó al hombre no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, en sus deseos, en sus pensamientos, en su corazón, en su intelecto, en sus emociones, en todos los aspectos de la vida. Y yo quisiera hacer un paréntesis aquí para hablar sobre algo que yo pienso que también ayuda a desarrollar lo que yo estoy tratando de decir. Todos sabemos lo que pasó con George Floyd. George Floyd fue a una tienda y intentó pagar algo que él estaba comprando con un billete de $20 falsos. Llamaron a la policía, vino la policía, lo puso en el piso. Uno de los policías le puso su rodilla en el cuello. Floyd estaba pidiendo ayuda, misericordia, que no podía respirar. El policía no hizo nada y Floyd se murió asfixiado. Y a raíz de la muerte de Floyd, hubieron protestas en casi todas las ciudades grandes de Estados Unidos y también alrededor del mundo, especialmente en Europa. Hubieron protestas y las protestas primero fueron protestas pacíficas, pero a raíz que fue pasando el tiempo y que hubieron más personas en las calles, estas protestas se volvieron protestas violentas, empezaron a haber pillajes, empezaron a haber disturbios, los hombres empezaron a saquear los almacenes de comida, los almacenes de ropa, las joyerías, empezaron a quebrar las ventanas de las tiendas y a poner en llamas los carros. Empezaron a haber actos de violencia, ya han habido varias personas que han muerto a raíz de todo lo que está pasando. Empezaron a haber peleas contra la policía, en fin, todo esto se convirtió en un caos total. Y mi pregunta es, ¿será que nosotros los cristianos deberíamos participar en todos estos acontecimientos? En cierto modo, yo pienso que está bien que nosotros digamos y que expresemos nuestras voces cuando se comete una injusticia en el mundo y que nosotros peleemos por lo que está bien. Pero a raíz de todas las protestas y de la manera en que estas protestas se han tornado, ¿será que nosotros los cristianos deberíamos apoyar lo que está pasando? ¿Participar en lo que está pasando? Y digo esto porque muchas celebridades cristianas, especialmente músicos cristianos de Latinoamérica, han expresado su voz apoyando todo lo que está pasando. Y ellos no se dan cuenta que si ellos empiezan a echarle leña al fuego, a echarle carbón al fuego, puede ser que en nuestros países pase lo mismo que está pasando en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Que al principio estas protestas sean pacíficas, pero que eventualmente las personas, en vez de protestar pacíficamente, empiecen a cometer actos de vandalismo, empiecen a quemar las casas, los carros, los almacenes, empiecen a haber hurtos. Entonces, a mi parecer, no es prudente que nosotros expresemos nuestra voz cuando estas protestas han perdido todo el sentido por los actos de violencia. Cuando a Jesús lo arrestaron y lo crucificaron, ese fue el acto de injusticia más grande sobre la raza humana. ¿Y qué hicieron los apóstoles? ¿Será que los discípulos
formaron grupos violentos y empezaron a protestar en las calles sobre la injusticia que se estaba cometiendo con el Señor. ¿Será que los discípulos empezaron a quemar las casas y a tirar piedras a las personas y contra las autoridades romanas, y empezaron a escribir pancartas pidiendo justicia y a causar disturbios en la ciudad? Absolutamente no. ¿Será que cuando los cristianos estaban siendo crucificados injustamente y tirando a leones para que fuesen comidos vivos en los coliseos, será que los cristianos armaron multitudes para protestar en contra del gobierno romano y así causar disturbios en la ciudad y cosas similares a las que se están viendo hoy con las protestas de Floyd? Claro que no. ¿Será que cuando Jesús empezó su ministerio en Galilea y él sabía de las injusticias sociales que había en Galilea, problemas tan injustos como los que tenemos hoy en la sociedad, problemas de diferencia social, problemas de racismo, problemas de inigualdad, problemas en cuanto a la diferencia entre ricos y pobres y la injusticia que se cometía con los pobres? ¿Será que Jesús expresó su voz y levantó un ejército para pelear contra el imperio romano para así hacer justicia? Claro que no. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Vayamos a las ciudades y a los pueblos vecinos a predicar el Evangelio, porque esto es la razón por la cual yo he venido. Jesús vio el problema fundamental del hombre, que era el pecado, y ese fue su énfasis. Cuando el apóstol Pablo fue a todas estas ciudades en donde había toda clase de injusticias sociales, en donde había idolatría, en donde había problemas gravísimos en la sociedad, ¿será que el apóstol Pablo armó a un ejército y empezó a organizar protestas contra las autoridades en ese entonces? No, claro que no. Lo que hizo el apóstol Pablo fue predicar a Cristo y a este crucificado, porque el problema fundamental del hombre era el pecado, y ese fue siempre el énfasis de los cristianos. Así que nosotros tenemos algo que aprender de los ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento. Y yo no estoy en contra de que nosotros expresemos nuestras voces cuando se cometan injusticias, pero sí nosotros tenemos que ser prudentes. Y cuando las cosas se están volviendo violentas, ¿será que es prudente o inteligente nosotros expresar nuestras voces apoyando todo lo que está pasando? Yo pienso que no. Así que nosotros deberíamos enfocarnos más bien en predicar las buenas nuevas de salvación, porque esa es la única manera en que nosotros podemos cambiar una sociedad. Puede ser que las protestas sí cambien la sociedad y que eventualmente desaparezca el racismo para siempre, que eso va a ser imposible. Pero digamos que eso pasara y que desapareciera el racismo eventualmente. De todas maneras, los hombres van a medir a los hombres según la carne, porque eso es lo que dicen las escrituras. Quizás no midan o vean a los hombres según el color de su piel, pero sí van a empezar a medir a los hombres por su condición social, por su apariencia física, por si tiene dinero o si no tiene dinero, por la clase de trabajo que tenga las personas, en fin. Nosotros haríamos bien en enfocarnos en el problema principal del hombre, que es su pecado. Y esa es la única manera en que nosotros podemos cambiar a nuestra sociedad, predicando las buenas nuevas de salvación. Porque es la única manera en que los hombres, en su naturaleza pecaminosa y en su condición espiritual muerta, esa es la única manera de transformar al ser humano. Y esto es el final de lo que yo estaba intentando decir al principio con el versículo 12 del Romanos capítulo 5. Pablo lo resume de esta manera en el versículo 18. Así que,
como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. De la misma manera en que por la desobediencia de Adán, todos los hombres entraron a condenación. Asimismo, por la obediencia de uno, por la obra de uno en esa cruz, la puerta a la justificación fue abierta a toda la raza humana. Y la única manera de que el hombre puede aceptar ese regalo de salvación que trae perdón a los pecados y vida eterna es poniendo su fe en Jesús. Estaba viendo hace unos días el video de un apologista cristiano que estaba respondiendo preguntas de ateos. Y el ateo le preguntaba al cristiano esto: ¿y si la raza humana va en un tren que va camino al infierno y ninguno de nosotros escogimos nacer en este mundo y todos los humanos nacemos culpables delante de Dios porque todos han pecado y ninguno de nosotros podemos hacer nada más que pecar y no podemos revertir por nosotros mismos nuestra condición espiritual y nuestro destino eterno? Y la única manera de salirnos de este tren es Jesús. ¿Acaso eso no es injusto? Y el apologista cristiano le dijo: no, no es injusto, porque Dios ofrece un tiquete gratis de salida a todas las personas en ese tren. Y ese tiquete gratis de salida se llama Jesús. Y el ateo llegó y le respondió: pero ¿cómo es eso justo si solamente tengo la elección de escoger a Jesús? Y el apologista cristiano le dijo: es justo porque Jesús es la única persona inocente que pudo pagar por los culpables. Yo soy culpable y yo no podía pagar por ti. Tú eres culpable y tú no podías pagar por mí. Jesús, siendo la única persona injusta, Él era el único capaz de revertir la situación humana que estaba bajo condenación delante de los ojos de Dios. Así que Dios castiga a alguien que era justo en nuestro lugar, para que todos los injustos, a través de la fe en esta persona que había sido castigada, pudieran obtener el perdón de los pecados. Así que la única manera, esto refleja que nosotros podemos obtener perdón por nuestros pecados y podemos revertir esa culpa y esa condenación en la que toda la raza humana está parada en este momento, exponiendo nuestra fe en lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Dios les bendiga.